Bueno, Grabando. arranco de vuelta entonces, ahora que estamos grabando. Hoy vamos a ver los registros importantes en un PIC, ¿sí? Recordemos que alguna de las partes más importantes de un PIC era su CPU, su memoria de programa, su memoria RAM y los periféricos, ¿sí? Entre otras cosas. Dentro de la memoria RAM, la clase pasada habíamos visto que teníamos un grupo de registros que tenían funciones definidas y un grupo de registros que estaban libres para ser usados por el usuario. Bueno, hoy vamos a entrar un poquito más en detalle en el primer grupo, ¿sí? Antes que nada, vamos a definir qué es un registro, ¿sí? Es una palabra binaria de 8 bits, un número binario de 8 bits, que ocupa un lugar de memoria, ¿sí? Vamos a ver, salvo un registro especial que es el registro de trabajo W, el resto están todos dentro de la memoria RAM, ¿sí? Para nosotros poder, o sea, tienen una dirección física dentro de la memoria RAM. ¿Cómo se enumera? ¿Cómo vamos a dibujar un registro? Bueno, puede empezarlo como una única fila con 8 columnas que se enumera de derecha a izquierda del 0 al 7, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando con números binarios, por lo tanto tenemos potencias de 2, ¿sí? 2 al índice de cada posición, ¿sí? El primer número de la derecha es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, ¿sí? Así hasta 2 a la 7. Y de esa manera encuentro el peso que tiene cada posición, ¿sí? Esto lo vieron en digitales el año pasado. El bit número 7, ¿sí? El número de más a la izquierda, es el más significativo. ¿Por qué? Porque es el que más peso tiene. Y el de la derecha es el menos significativo porque es el que menos peso tiene. Nosotros normalmente no vamos a trabajar con el número en binario puro porque es medio confuso. Vamos a trabajar mucho en hexadecimal, ¿sí? Y para trabajar en hexadecimal, si se acuerdan, cómo se hacía era dividir un número de 8 bits en este caso en dos grupos de 4, ¿sí? Dividimos siempre en 4 bits. Entonces, en este caso vamos a tener los grupos de 4 bits se llaman niveles, ¿sí? Nibble en inglés. Vamos a tener un nivel inferior y un nivel superior, ¿sí? Bien, entonces nos quedan dos grupos de 4 bits. Después vamos a... ¿Se acuerdan cómo pasar de binario a hexadecimal, no? ¿Se acuerdan o no? Más o menos. Más o menos. Más o menos, teníamos la teoría. Bueno. ¿Eso, Julián, querés que lo repasemos hoy o querés que después subamos un video explicando aparte cómo hacer la conversión? Ya tenemos un video con eso, así Claro, por eso. que sí. No sé si querés explicarlo brevemente, pero seguro el video después va a estar para que los chicos profundicen. ¿Sí? No, después lo vamos a usar más adelante, así que lo Dale, repasamos mejor. más adelante. Pero recuerden eso, ¿sí? Si tienen la carpeta, vayan sacándola. Entonces, vamos a ir a los registros más importantes, ¿sí? De vuelta tenemos la imagen de cómo está formada la memoria RAM del PIC y tenemos de vuelta. De la dirección 0, ¿sí? En el banco 0, recuerden que tiene dos bancos, banco 0 y banco 1. De la dirección 0 del banco 0 a la dirección 0BH, ¿sí? Esto es un número en qué sistema? Octal, binario, decimal, hexadecimal. Hexadecimal. Hexadecimal, ¿sí? Recuerden que hexadecimal combina letras y números, ¿sí? Entonces, normalmente van a ver que se trabaja en hexadecimal cuando se habla de direcciones de memoria, ¿sí? Entonces, de la dirección 0 a la 0BH, ¿sí? Tenemos los registros de propósitos especiales, ¿sí? Que tienen una función particular dentro del PIC, ¿sí? Que no se pueden usar para otra cosa. Y de la dirección 0CH hasta, en este caso, la 4F del banco 0, tenemos la memoria RAM disponible para nosotros para usarla, ¿sí? Entonces, van a ver que tanto en el banco 0 como en el banco 1 tenemos varios registros, ¿sí? Bueno, hay algunos que los vamos a usar más que otros. Vamos a entrar a detalles. Esto es lo que estuve diciendo recién. Registro estatus, ¿sí?
Lo vamos a usar muchísimo este. 2 bits, ¿sí? De vuelta, es un registro, por lo tanto tiene 8 bits, ¿sí? Numerados del 0 al 7. Cada bit de este registro, ¿sí? Se usa para indicar el estado en general de funcionamiento del PIC, ¿sí? ¿A qué se refiere con estado en general? Bueno, cuando se realiza algún tipo de operación, ¿sí? Lógica, una operación AND, OR exclusiva o aritmética, una suma, una resta, un complemento, un desplazamiento, ¿sí? Para saber el resultado de esas operaciones se usan los bits de este registro, ¿sí? Entonces, son indicadores de cómo salieron esas operaciones. Además de la causa de los resets y en qué banco de la memoria de datos estamos trabajando, ¿sí? A eso es lo que le vamos a llamar el estado del PIC. El resultado de una operación, si hubo algún reset o no, y en qué banco estoy trabajando, ¿sí? Bien. Además de bit, particularmente a los bits del registro status se los llama también flags o banderas, ¿sí? Lo van a encontrar que se llama así. De los 8 flags o banderas que tenemos en este registro, a nosotros nos interesan particularmente 3, ¿sí? Tenemos RP1 y RP0, ¿sí? Que son los bits de selección de banco, ¿sí? En esos bits nosotros vamos a poder cambiar de banco cuando trabajemos, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Vuelvo a la imagen de arriba. En el banco 0 tenemos acceso solo a los registros que están en el banco 0, ¿sí? Si estoy en el banco 0 y quiero acceder a un registro que está en el banco 1, tengo que cambiar de banco, ¿sí? Por eso es que tenemos esa posibilidad. Bien. Como tenemos 2 bancos, necesitamos solo un bit, ¿sí? Entonces vamos a usar solamente RP0 nosotros, ¿sí? Que nos va a permitir cambiar del banco 0 al banco 1. RP1 no lo vamos a usar, por eso es que no lo cuento, ¿sí? Bien. Próximo bit de bandera. Bit de 0, ¿sí? Z de 0 en inglés. Como les comentábamos, en este registro se almacenan indicadores de cómo resultó una operación, ¿sí? Y una operación puede dar como resultado 0, ¿sí? Ya sea una operación lógica o aritmética. Entonces, si el resultado de alguna operación da 0 como resultado, este bit, ¿sí? El bit 0 del registro status, se pone en 1, indicándonos a nosotros que el resultado dio 0. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahora se viene entendiendo? ¿O es Quiero muy ver a ver si confuso? entendí. Nosotros vamos a programar este PIC. Entonces, nosotros ponemos todas las órdenes dentro del espacio del banco que nos deja el propio PIC. Y para hacer distintas funciones, accedemos Las órdenes, arriba. las órdenes son las instrucciones de programa que van en la memoria de programa, ¿sí? Claro, y ahí es donde nosotros tecleamos, por decirlo así. Ponemos todo lo Dentro que... de esas instrucciones nosotros interactuamos con estos registros, ¿sí? Ah, listo. Entonces, Los registros serían las herramientas, ¿sí? Que tenemos. Y dentro de esas operaciones que podemos realizar usando estos registros, va a haber algunas operaciones que hagamos que van a ser numéricas, ¿sí? Y cuando el resultado de alguna de esas operaciones de 0, en este caso el bit de 0 se va a poner en 1, ¿sí? Indicándonos que el resultado dio 0. ¿Queda claro, chicos? Es importante esto porque ahora se empieza a complejizar un poco. Si hasta acá entienden, vamos bien, ¿sí? Bueno, tomo eso como un sí. Seguimos entonces. Tenemos el bit, el tercer bit o flag o bandera importante del registro status es el bit de carry o borrow, ¿sí? Que es el bit 0. Carry o borrow es en inglés, ¿sí? En español lo vamos a llamar acarreo, ¿sí? Cuando es una operación de suma, y llevada o tomar prestado cuando es una operación de resta, ¿sí? Entonces lo tenemos en 2 situaciones, cuando hacemos una suma y cuando hacemos una resta. Vamos a arrancar por la suma, ¿sí? En una operación de suma, este bit, ¿sí? Opera como bit de acarreo. ¿Se acuerdan qué era cuando usaban un bit de acarreo ustedes en digitales?
No, no me acuerdo. ¿No? Bueno, vamos a repasar eso. Ustedes tienen, de vuelta, un registro tiene 8 bits, ¿sí? Y puede darse la situación de que cuando hacen la suma de dos números de 8 bits, el resultado no entre en 8 bits, sino que necesites 9, ¿sí? Entonces, ese bit extra que vos necesitas para representar el resultado es el acarreo. Se llama también overflow en inglés, ¿sí? Es como un bit que rebalsa, ¿sí? Que sale de los 8 bits que tenemos para representar nuestro número, ¿sí? Es un bit extra que aparece producto de realizar la operación, ¿sí? Bien, entonces, en una operación de suma, este bit en particular nos indica si hubo o no acarreo, ¿sí? Porque si hubo acarreo hay que tener en cuenta ese bit que se desbordó, ¿sí? Si no hubo acarreo no hay problema, no pasa nada, ¿sí? Bien, ejemplos. Vamos a hacer la suma de dos números, ¿sí? En binario. Tenemos 100 más 50, que es 150 en decimal. ¿Cómo hacíamos esto? Voy a darle suma acá para que se vea mejor. Pasamos 100 a binario, ¿sí? Conociendo el peso de cada posición, después le asignan unos, ¿sí? A las posiciones que necesiten para formar el 100, y forman el 100, y hacen lo mismo con el 50. ¿Sí? Para hacer una suma, recuerden que 0 más 0 en binario es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y el único caso diferente es cuando es 1 más 1, que el resultado es 10, entonces pongo un 0 y acarreo un 1. ¿Sí? Ese es un caso de acarreo con un bit. ¿Sí? Entonces, arranco siempre de derecha a izquierda. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. Hasta acá no hubo ningún acarreo. ¿Sí? 0 más 1, 1. 1 más 1 es 10. ¿Sí? Entonces pongo un 0 y acarreo un 1 acá arriba, que no está dibujado, es invisible. ¿Sí? Entonces me queda el 1 acarreado más el 1 que ya estaba, es de vuelta 10. ¿Sí? Pongo el 0 y me llevo un 1. Y después me queda 1 más todos ceros, 1. ¿Sí? Me quedó un número de 8 bits, ¿sí? No se rebalsó nada a la izquierda, ¿sí? Este 0 que está a la izquierda en amarillo es que no hubo acarreo, ¿sí? Entonces, yo en el PIC le voy a detallar que haga esta operación, que haga 100 más 50, va a hacer la operación y cuando la termine, en algún lugar se va a guardar el resultado, y además, en el registro status, en el bit de carry, se va a poner en 0, avisándome a mí que no hubo acarreo, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí cómo funciona? Sí, Sí, sí. profe, se entiende. ¿Cómo se Sí, sí, visualiza cuando un entiendo. bit te avisa de algo, de un acarreo, de una operación que da cero? ¿Cómo se visualiza en un programa? Bien, no es que, o sea, yo digo nos avisa. El bit se va a poner en 1 o en 0, ¿sí? Y depende de nosotros después ir a preguntar si ese bit se puso en 1 o en 0. No es una luz en un Ahora tablero sí. que se prende, ¿sí? El bit cambia al momento de que se ejecuta que obtenemos el resultado de la operación. Después depende de nosotros dentro del programa ir a preguntar, ¿sí? Por eso, nosotros vamos a ir a preguntar por estos bits. Bien. Ejemplo 2, ya que vimos un ejemplo sin acarreo, veamos uno con acarreo. Vamos a ver 255 más 5, ¿sí? Que es 300 en decimal. Este 255 sí, lo vamos a usar bastante, porque 255, como dice acá el apunte, es el máximo número decimal que podemos representar con 8 bits. ¿Sí? Con 8 bits podemos representar un número de 0 hasta 255. Si queremos representar números más grandes, necesitamos más bits. ¿Sí? Entonces, en este caso, que tenemos 255 más 5 y da 300, vamos a necesitar más bits. ¿Sí? Bien, entonces, 255 en binario son todos unos, 5 en binario, ¿sí? Es 0101. Hago la suma, ¿sí? Bit por bit, y van a ver que al final me aparece un 1, ¿sí? En el noveno bit. ¿Sí? Que ese noveno bit es un extra, ¿sí? Es el bit de carry o de overflow. ¿Sí? Este 1, ¿sí?
ustedes hacen el ejercicio a mano, les da este 1, ustedes saben que tienen un carry en el 9º bit. Bueno, en el PIC, este último bit no aparece, ¿sí? Se corta acá, en el 8º. Pero donde sí les avisa es en el status. ¿Sí? El status sí se va a poner en 1 avisándoles que hubo un acarreo. ¿Alguna pregunta hasta acá con las sumas? ¿Algo que no se entienda? No, No. no, profe. ¿No? Bueno. Hay otro caso después donde también entra a jugar el bit de carry, que cuando hacemos desplazamientos de bits, pero lo vamos a dejar para más adelante, cuando veamos esas operaciones. Vamos a las restas ahora. Bien. En una operación de resta funciona como bit de llevada. Llevada no me gusta mucho la palabra, pero bueno, es la mejor traducción que se me ocurrió. En realidad es el famoso tomar prestado. ¿Sí? Cuando hacen una resta y necesitan un número mayor del que tienen, toman prestado al de la izquierda. ¿Sí? Entonces, en la resta tenemos una situación particular. El resultado puede dar, además de 0, que ya vimos qué es lo que pasa cuando una operación da 0, puede dar positivo o negativo el resultado, ¿sí? Dependiendo del orden de los números y el orden de la resta. Entonces, podemos tener que el resultado es negativo o es positivo. Bien. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Bueno, primero que nada tenemos que saber que el PIC opera, todo lo que son números negativos, opera en complemento 2. ¿Se acuerdan que era complemento 2 en digitales? Yo no. ¿No? Tenían los No. números en binario puro, después tenían números en complemento 1 y números en complemento 2. Bueno. El complemento a 1 de un número binario es invertir bit por bit, 1 por 1. ¿Sí? Y el complemento a 2 de un número binario es hacerle el complemento a 1, o sea, invertir todos los bits y además sumarle 1. O, como vamos a ver ahora en el ejemplo, es recorrer el número de derecha a izquierda, encontrar el primer 1, dejarlo como está, y a partir del segundo 1, invertir todos los números. ¿Sí? Ahora vamos a verlo. Entonces, ejemplo 3. 144 menos 112. Eso da 32 en decimal positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hacía una resta en complemento 2? El primer número, 144, lo dejo tal cual como está, ¿sí? En binario. Y 112 lo escribo, ¿sí? Como si fuera positivo, lo escribo en su magnitud normal. Pero esto tengo que pasarlo ahora a complemento 2, ¿sí? Porque hacer 144 menos 112 es lo mismo que hacer 144 más menos 112. ¿Sí? Entonces sería como hacer una suma con el número negativo, con el segundo número negativo. ¿Sí? Entonces, tengo que pasar 112 a complemento 2. ¿Cómo hago el complemento 2 de 112? Bueno, recorro de derecha a izquierda hasta que encuentro el primer 1. Acá está el primer 1. Ese primer 1 lo dejo tal cual como está y a partir de ahí empiezo a invertir todos los bits. Entonces me queda 0, 0, 0, 0, 1 y acá me queda 0, 0, 1, ¿sí? Que es este número que se ve acá. Entonces ahí yo ya tengo el primer número normal, el segundo número en complemento 2 y tengo que hacer la suma ahora. ¿Sí? Cambió el signo de la operación, ahora es una suma. Hago la suma normal, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? En este caso tengo un 1 como acarreo. ¿Sí? Ese 1, al haber realizado la resta con un complemento 2, ¿sí? Ese 1 me indica que el resultado es positivo. ¿Sí? Funciona al revés que el carry cuando hacemos la suma. Acá la bandera se pone en 1 cuando el resultado es positivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿O los mareé? Sí, sí, se entiende, profe. Entiendo. Sí, ¿Hasta ahí se entiende? Bueno. Vamos entonces al segundo caso, que es cuando el número es negativo. ¿Sí? Vamos a invertir los números, vamos a hacer 112 menos 144, que nos va a dar menos 32 en decimal. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo. El primer número lo dejamos tal cual como está, ¿sí? En binario.
El segundo número lo escribimos con su magnitud también en binario, pero al segundo después le hacemos el complemento 2, ¿sí? Y cambiamos el signo de la operación. Pasamos a hacer una resta a hacer una suma. De vuelta, recorro el número de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, busco el primer 1 y a partir del primer 1 invierto el resto. ¿Sí? Entonces me queda 0, 0, 0, 0, 0, el primer 1 y todo invertido después. 1, 1, 0. ¿Sí? Hago la suma normal y ¿qué es lo que pasa? Veo que hay un 0 al final. ¿Sí? O sea, no hubo acarreo. Tengo que pensar como que el noveno bit quedó vacío, quedó en 0. ¿Qué me indica ese 0? Bueno, que el resultado justamente es negativo y que la magnitud del resultado, ¿sí? Yo para obtener la magnitud real, entre comillas, ¿sí? Piénsenlo así, tengo que volver a hacerle el complemento 2 a este número. ¿Sí? El PIC lo deja tal cual como está, ¿sí? Pero nosotros cuando hacían los ejercicios ustedes en digitales, en papel, probablemente lo que hacían era este resultado, después le volvían a hacer el complemento 2 para encontrar la magnitud real del número. ¿Sí? Entonces fíjense que esto tiene que darnos menos 32. ¿Sí? Entonces, 32 sabemos del ejercicio anterior que es este número en binario. ¿Sí? O sea, 00, 10, 0000. Esto no, si lo piensan así en magnitud, no es 32. Bueno, ¿qué es lo que estaría faltando acá al final para la interpretación nuestra? ¿Sí? El PIC ya sabe que es negativo y lo deja así. Para nuestra interpretación, tenemos que volver a hacerle el complemento 2, ¿sí? Que sería todos ceros, el primer 1 lo dejo como está, y los otros 2 los invierto. ¿Sí? Y ahí sí me queda igual al 32 de arriba. Con la salvedad de que yo ya sé que es negativo. ¿Se entendió? Los mareé, fue muy rápido. Especialmente el último ejemplo. Se entendió, ¿Se entiende qué pasa Sí, cuando... se entendió. Sí, sí. Bien. Bueno. Habiendo repasado un poco lo que fueran operaciones con números binarios y aclarado eso, dejamos el registro status, ¿sí? Recuerden, nos centramos en los bits de carry borrow, ¿sí? Para operaciones lógicas o aritméticas, para conocer el resultado, si es positivo o negativo. El bit de 0, para saber si el resultado dio 0. Y un bit de cambio de banco. ¿Sí? Son los tres que vamos a usar por ahora en el registro status. Bien. Dejamos el registro status y nos pasamos a los registros TRIS-A y TRIS-B, que están ubicados en el banco 1, ¿sí? Muy importante. Ahora después lo voy a subrayar, lo voy a resaltar. Están en el banco 1. La función de los registros TRIS, ¿sí? Es definir las patas de un PIC como entradas o salidas, ¿sí? Son los que vamos a usar nosotros para decirle al PIC que tal patita funcione como entrada o como salida. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, cada puerto tiene un registro TRIS, ¿sí? El puerto A tiene el registro TRIS-A y el puerto B tiene el registro TRIS-B. En cada posición, ¿sí? De cada bit, ¿sí? Vamos a poder definir si esa pata funciona como entrada o como salida. Por ejemplo, en la posición 0 del TRIS-A voy a estar configurando RA0, ¿sí? En la posición 4 del TRIS-A voy a estar configurando RA4. Y yo puedo decirle individualmente si quiero que funcionen como entrada o como salida. Cuando yo escriba un 1 en alguno de estos bits, le voy a decir que funciona como una entrada. Y cuando le escriba un 0, le voy a decir que funcione como una salida. ¿Sí? Lo definimos nosotros. Lo mismo pasa con el TRIS-B, con la diferencia que acá sí usamos los 8 bits completos, ¿sí? De vuelta. Tenemos, si quiero usar quiero definir la pata RA3. Acá hay un error de tipeo, esto en vez de ser A debería ser B, ahora lo corrijo. Si quiero usar RB3 tengo que cambiar el bit 3 del registro 3B. ¿Sí? Bien. En cualquiera de los dos, en cualquier puerto, ¿sí? Las patas que no usemos, ¿sí? Porque nos van a sobrar en algunos casos patas,
las vamos a dejar como entradas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que las vamos a poner en unos. Me disculpan 2 segunditos, me está llamando el preceptor. ¿Sí? Sí, sí. Tranquilo, Juan, yo sigo. Chicos, entonces, no tengo para mover el PDF. Lo importante que tienen que entender de los registros TRIS es qué función van a cumplir. ¿Sí? Recuerdan que nosotros dijimos que a través de qué cosa el PIC se comunicaba con el exterior. Con las salidas, los puertos. Con los puertos, ¿sí? Que tenemos puerto A, puerto B. Cada puerto tenía determinada cantidad de patitas, ¿se acuerdan? Es decir, el puerto A, por ejemplo, tenía 5 patitas, es decir, que el circuito integrado físicamente tiene 5 patitas que son las que le corresponden al puerto A. Y además va a tener otras 8 que le corresponden al puerto B. ¿Está bien? Ahora, el asunto Sí, es, sí. ¿qué puedo conectar en cada una de esas patitas? Puedo conectar un montón de cosas, ¿sí? Un montón de dispositivos. Ahora, ustedes, como lo saben de informática, hay algunos dispositivos que son de entrada, es decir, que introducen información al microcontrolador, y hay dispositivos que son de salida, es decir, que le permiten al microcontrolador sacar información hacia el exterior. ¿Sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo de dispositivo de entrada y de salida? Sí o sí tiene que ser digital, ¿no? Por ahora sí, no, en realidad no, pero por ahora sí. Un display Sí, como sensor salida. de proximidad, pero A ver, bueno, para, porque dijeron dos muy interesantes. A ver, vamos con el display. ¿El display qué sería? ¿De salida o de entrada? Salida. Salida. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Yo creo que Sí, sí. Porque, sí, pues yo tengo tengo el microcontrolador y el display. El microcontrolador manda información al display para que el de afuera lo pueda ver. ¿Sí? Y ahí alguien dijo un sensor de proximidad. ¿El sensor de qué sería? ¿De entrada o de sí, salida? de entrada. De entrada, ¿sí? Porque el sensor, ¿qué hace? Capta alguna, en este caso de proximidad, bueno, de alguna forma traduce la distancia que hay entre dos objetos a una magnitud eléctrica y esa información la mete al microcontrolador. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto de qué es una entrada, qué es una sí. salida? Sí, Bueno, sí, se entiende, profe. ahora, lo que nosotros tenemos que hacer con el PIC es, supónganse que decimos, bueno, vamos a simplificar. En vez de display, vamos a usar un LED. ¿Está bien? Un LED es un dispositivo de salida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Sí, sí, sí. Y en vez del el ejemplo que pusimos de sensor de proximidad, no, está bien, vamos a dejarlo. Vamos a suponer que es un sensor digital. ¿Sí? Entonces, si yo quiero conectar, por ejemplo, el LED en el pin, a ver, elijan, ¿en qué pin quieren conectar el LED? Lo que más les guste. 3 y 5. ¿Cuál? Perdón. 3 y 5. Bien, ¿de qué puerto? ¿Puerto A o puerto B? Sería Puerto B. B, porque puerto A no tiene 5. Muy bien. O sea, RB3 y RB5, ¿no? Sí. Bueno, ¿en cuál, en RB3 qué ponemos? ¿El LED o el sensor? Lo que quieran. LED. El LED. Bueno, entonces, si en RB3 vamos a conectar un LED, el pin RB3, ¿qué tipo de pin tiene que ser o cómo se tiene que comportar? ¿Como entrada o como salida? Salida. Como salida. Como salida, ¿sí? Porque estoy conectando un dispositivo de salida. Y en RB5, si conecto este sensor, tendría que ser un pin de entrada, ¿sí? Entonces nosotros, antes de empezar a programar, tenemos que saber eso, tenemos que saber qué pines voy a usar y si van a ser entradas o salidas, y después vamos a ver, pero básicamente una de las primeras cosas que hay que hacer es configurar ese pin como entrada y como salida. ¿Dónde lo hago? En los registros TRIS, ¿sí? Hay un TRIS para cada puerto, TRIS A para el puerto A, TRIS B para el puerto B,
Entonces, para el ejemplo que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es el RB3, ¿qué valor tendría que tener? Dijimos que en RB3 poníamos un LED, o sea que tenía que ser una salida. 0. 0, ¿sí? Entonces, en este lugar ponemos el 0 y en RB5, ¿qué valor pondríamos? 1. 1, ¿sí? Porque es una entrada. ¿Está bien? ¿Y qué pongo en el resto de los lugares que no uso? 1. 1, ¿sí? Entonces el registro me quedaría 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ese valor, ¿sí? Que después vamos a aprender a convertirlo, va a ser el valor que va a tener el registro TRISB. Entonces yo después lo que tengo que hacer es, a través de instrucciones, de ir tecleando, tengo que escribir una línea, después vamos a ver en qué lenguaje, que esa línea va a decir que TRISB es igual a 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí, chicos? Joya, clarísimo. Ese es el objetivo de los Ahí, registros TRIS. Dale, Juan. ahí volví, Julián, disculpen. Dale. Bien, veo que estuvieron viendo un ejemplo. Una forma interesante de recordar el tema de cómo poner un 1 o un 0 de acuerdo si es entrada o salida es pensarlo con la primera letra de la palabra en inglés. ¿Sí? Si es una entrada, es una input en inglés, ¿sí? Y la I se parece a un 1, entonces lo recuerdan así. Y si es una salida, es una output, entonces la O se parece a un 0 y lo recuerdan de esa manera. ¿Sí? Si quieren, para memorizarlo. Bien, y ya llegamos al último conjunto de registros importantes que vamos a tener que usar, que son los registros port A y port B, ¿sí? Que se encuentran en el banco 0, que son registros de lectura-escritura para preguntar o asignar valores a alguno de los pines del PIC. ¿Sí? En el anterior, los tris A y tris B, definíamos si operaban como entrada o como salida, y ahora en los port A y port B, y son los que vamos a usar durante la ejecución del código, en las entradas preguntamos si la entrada vale 1 o vale 0, y si es una salida, le decimos, ponete en 1 o ponete en 0. ¿Sí? Bien. Sirve para operar, ¿sí? Leer o escribir los registros, ¿sí? Los pines. Y bueno, al final del apunte tienen un pequeño comentario respecto a cuando el PIC empieza a funcionar, cuando se despierta, cómo arrancan inicializados todos estos registros. ¿Sí? Lo importante es saber que todos los pines inician como entradas, ¿sí? O sea que yo tendría que modificar solo los que quiero usar como salida, si lo quieren pensar así, y que inicialmente arrancamos parados en el banco 0 de la memoria. ¿Sí? Fíjense como detalle que hasta ahora el status, el port A y el port B están en el banco 0 y solamente los tris A y tris B están en el banco 1. ¿Sí? Por lo tanto, en algún momento vamos a tener que cambiar de banco y volver. ¿Sí? Pasar del 0 al 1 y después volver del 1 al 0. ¿Sí? Bueno, eso era toda la clase de lo que es teoría de PICs por hoy. Estaría haciendo falta por ahí un repaso de números binarios, pero lo vamos a ver más adelante seguramente eso. ¿Sí? ¿A alguien le quedó alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran saber de lo que vimos hoy? Yo no, pero ¿No? Bueno. Julián, ¿querés hacer algún comentario? No, creo que si los chicos no tienen ninguna consulta, recordarles que necesitamos que manejen bien todo lo que es operaciones con sistema de numeración, sobre todo conversiones, es decir, pasar de binario, que tengan fluido el mecanismo de pasar de binario a decimal y de decimal a hexadecimal y entre ellos tres. Así que tenemos un video hecho del año pasado donde se explica esos procedimientos que se los vamos a compartir para que los tengan, ¿sí?
Y seguramente si están muy flojos, seguramente les daremos tal vez alguna serie de ejercicios para que hagan. ¿Sí? Buenísimo, dale. Yo ahora corrijo algunos errores de tipeo que quedaron acá, especialmente en esta hoja, y subimos de vuelta este apunte. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, de mi parte ya por hoy nada más. Así que